Listo. Bueno, bienvenidos a todos al CIPAS de el día de hoy, de la tarea número 2. Mi nombre, como ya lo saben, Margot Lorena Torres Guzmán, del CIP de Cali. Vamos a comenzar con el contenido que son las magnitudes físicas, el sistema de unidades, conversión de unidades, operaciones con vectores y construcción y análisis de las gráficas en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. De pronto por el tiempo no alcancemos la última temática, pero lo dejamos para dentro de 8 días. Cualquier duda, ya saben que por Teams me pueden contactar. Bueno, vamos a comenzar. Les había comentado, la física general que nosotros estamos viendo es una física que ustedes vieron en el colegio. Desde 10.º grado se comienza a ver física. En algunos colegios, incluso en otros, comienzan desde sexto. ¿Qué son las magnitudes fundamental o a qué nos referimos con magnitud? ¿Alguien me puede recordar este concepto de magnitud? ¿Quién se acuerda qué es una magnitud en física? ¿O qué recuerdan de magnitud? Creo que Buenos las días, magnitudes son como profesora. las propiedades de un objeto, se podría decir. Es una cantidad Propiedades medible. Se puede medir. Exacto. es, ajá, Buenos una días, cantidad. profe. Buen Una día, ajá. magni- una magnitud es un vector que tiene dirección, sentido, y que sí, pues que se puede ver en RN, como así decirlo, en Ajá. 3, 4 o 5 planos. Pueden ser vectores, sí, pero no es un vector. No es un vector, pueden ser vectores porque precisamente más adelante vamos a ver las magnitudes derivadas que parten de las magnitudes fundamentales. Entonces, lo que ustedes han dicho como propiedades de la materia, cantidad que se puede medir, son, digamos, apuntes que vamos a tener en cuenta, pero que vamos a definir bien qué es magnitud. La magnitud en física es todo lo que podemos medir, lo que se puede medir. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué podemos medir? ¿Qué pueden medir ustedes? Longitudes, masas, Ajá. Masas, temperatura. temperatura, tiempo, ¿no? Son magnitudes que están en nuestro diario vivir y que con objetos sencillos, como los que podemos llegar a tener en casa, podemos tener un flexómetro. ¿Alguien conoce lo que es un flexómetro? Sí, Sí, señor. profe, lo que llaman metro, pero pues nombre técnico sería flexómetro. Ajá, exactamente. Lo que en construcción conocemos como metro, el nombre técnico, como acaba de decir el compañero, es el flexómetro. Incluso hay decámetro, ¿no? Decámetro para aquellos que miden grandes distancias en construcción también lo utilizan. O más sencillo, el metro de costura, que nosotros casi todos en la casa tenemos uno, es un patrón. A estos objetos con los cuales podemos medir les vamos a llamar un patrón de medida. El patrón de medida es el objeto que vamos a utilizar para medir una longitud. Por ejemplo, para masa, ¿qué se les ocurre? Que pueden ser patrones de medida para medir la masa. ¿Balanzas? La balanza. Y de esas hay muchas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes? La gramera, Ujú.
Está La de la... pesarse el cuerpo uno mismo, ¿no? Hay La balanza. digitales, análogas, Digitales, ajá, análogas. ¿Cuáles serían unas análogas que ustedes se acuerden? las típicas de los mercados que eran con el platico y el relojito arriba. La pesa. Los que venían con Es, pesa. ajá, que traen para pesarla. Aquí vienen en cuántos kilogramos o gramos y es una flechita. Ajá. Esa es un ejemplo de análoga. Las digitales, ¿alguien conoce alguna sofisticada en digitales? De pronto los que trabajan con alimentos. En un Sí, laboratorio que sí, sí, señora. trabajaban con una que incluso estaba cubierta, como aislada, pues, del medio para un pesaje más efectivo, un Sí, laboratorio químico. ellas vienen con una cápsula protectora del aire, porque a veces el aire le afecta y aquí trae una bandejita, ¿no? Son Así es balanzas, correcto. ajá, son balanzas analíticas que su grado de precisión es incluso de los 0,1 gramos. A veces la resolución de medición es muy precisa. Para el tiempo, ¿quién me indica los patrones de medición de tiempo? cronómetro. Cronómetro, Minúmetro. ajá. Reloj. Esa sí no. El minúmetro me dijeron, ese no me lo conozco. El reloj. Ajá, el reloj. ¿Qué otro? No sé si me equivoco, decámetro. No, ese es acá en longitud. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Ujú. En, Un en reloj de tiempo, arena, pero pues como ya muy sí, uno de viejito. arena. Hay incluso uno de sol, ¿no? Con el sol miden el tiempo, colocan como una especie de monumento y la sombra que va reflejando ese monumento de acuerdo a cómo el sol se va proyectando en el cielo, va generando una sombra y eso va indicando las horas durante el día, sobre todo horas, porque segundos no lo puede hacer. Pero los más conocidos también son cronómetros, también los hay digitales, sobre todo a nivel de laboratorio. Vamos a trabajar en los laboratorios con cronómetros. El patrón más estandarizado a nivel mundial es el átomo de cesio. Entonces, el átomo de cesio es un reloj pues muy sofisticado en el cual hacen eh, disponer el átomo del cesio y él va a empezar a subir y a bajar dentro de dos láminas y esa precisión me va a dar el tiempo de medición, el tiempo del patrón del segundo. Entonces, ¿cuánto se demora el átomo de cesio en ir desde esta distancia hasta la otra distancia? Es la medición exacta de lo que sería un segundo. El patrón de medida también de la longitud también corresponde a una barra de un metal, pues que es precisamente no expandible con la temperatura y que mide exactamente la longitud de 1 metro. Para la masa también hay eh, un kilogramo de un material ya súper estandarizado. Eso incluso se tiene que tocar o no se debe tocar porque si uno lo toca le puede dejar grasa y entonces ya se pierde la medida. Esa calibración de estos patrones de medida son muy, muy estrictas. Entonces, eso está en el Instituto de Pesas y Medidas,
en Londres, donde ellos tienen estos patrones de medición y son universales, y a partir de ahí es que se toman como referencia a los demás patrones que se van a utilizar en otros patrones de medida, como los metros, balanzas, bueno, etc. Para la temperatura, ¿qué patrón de medida recuerdan ustedes que se utiliza? Celsius, grados, Termómetro, centígrados. esas son las unidades. Esas Esas son son las las unidades. unidades. Ahí ya Ajá, hablas de es, instrumentos, termómetro. Termómetro. eso, sí, exacto, a eso quería llegar. A que no confundamos unidades con magnitudes ni patrones, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de los patrones de medida. El termómetro, algo más sofisticado que hayan conocido en sus trabajos. El ¿Se acuerdan digital. cuando hubo lo del COVID? Sí, es uno con láser que te mide la pirómetro. temperatura. Ah, exacto. Pirómetro, hay uno, ajá. Yo creo que ese es el principio de esos del COVID, de esa pistolita con la que a uno le apuntaban puede ser un láser, ¿no? Pero el pirómetro es un sensor que precisamente en la Ese pirómetro distancia, no infrarrojo, profe. ajá, exactamente, detecta el infrarrojo de la persona, por eso puedes medir la temperatura. Ujú. Exactamente, digamos, esos son los patrones de medida. Entonces, en resumen, pues las magnitudes son fundamentales en física y todo lo que van a hacer ustedes en física es medir esas magnitudes, o sea, todo esto que se puede medir es lo que van a hacer y es de eso que se trata la física, por eso es la razón tan importante con la cual uno parte con este concepto de magnitudes. Las hay, las fundamentales y las hay derivadas que las vamos a ver más adelante. ¿Quién se acuerda cómo se llama la profesora que les está hablando el día de hoy? ¿Cómo se Margot llama? Lorena. ¿Qué? Torres. Margot Lorena. Torres, muy bien. Pues gracias a Dios, mi Dios me dijo, tienen que estudiar física porque es que en su nombre están los patrones fundamentales de medida. ¿Quiénes me dicen cuáles son? Masa, longitud, tiempo ¿Y la otra? y Temperatura. Gravedad. Ajá, es la constante universal. No es exactamente una magnitud, pero es una variable que se utiliza mucho en física. Corresponde pues a una mnemotecnia que de pronto pues, les puede servir para recordar cuáles son las magnitudes fundamentales de la física. ¿Cómo es que se llamaba mi profe? Marco Lorena. Masa, longitud, tiempo. Por si les sirve, ¿no? A mí me sirvió en mi tiempo. Bueno, magnitudes derivadas. Vamos a ver qué son las magnitudes derivadas. Bueno, las fundamentales. Este es un ejercicio que ustedes tienen que comenzar a hacer en la tarea número 2. ¿Qué es lo importante? Adicional, pues ustedes les piden la importancia de cada una de ellas. Lo importante es que ustedes identifiquen si es en minúscula o en mayúscula su nomenclatura. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes están haciendo una medición y ustedes dicen, voy a calcular la velocidad y llegan y me dicen, es que me dio 5 de velocidad. Yo le digo, si usted me dice esto no me está diciendo ni velocidad, ni que realmente sea una velocidad, porque puede ser volumen. Cuando uno utiliza B mayúscula, es volumen. No sé si aquí lo tengo de pronto más adelante, pero si usted quiere referirse a velocidad, tiene que hacerlo con una B chiquita, una B minúscula. Entonces usted dice, es que me dio 5, pero yo le voy a decir que 5 pueden ser 5 vacas, 5 perros, 5 panes,
No, usted tiene que decir 5 y la unidad, metros sobre segundo. O sea, esto me está identificando qué fue lo que usted midió, la unidad. O sea, una magnitud tiene, una medida de velocidad, en este caso, tiene su magnitud numérica, en números, numérica, y una unidad. Y la unidad. Así, entonces ya me están hablando de una variable física que usted midió, medible. Entonces, ¿por qué es importante utilizar O mayúsculas? Esto pueden ser 5 litros, por ejemplo, ¿no? Y a veces al volumen le colocan una rayita aquí. Entonces, si es mayúscula o si es minúscula es importante en física. Entonces, por ahí he hecho algunas correcciones de la realimentación que hice. En el caso en que se cometía un error, si era mayúscula o minúscula. Entonces, esto, revisarlo muy bien de la fuente en la que la estén consultando y si no, verificar en los libros, porque pues ahorita tenemos muchas ayudas con las guías, pero también se pueden confundir porque ellos toman de cualquier valor, de cualquier página. Pero es nuestro deber también consultarlo con los libros. Candela, por ejemplo, candela es mayúscula, CD, mol, sí. La dimensión corresponde a una notación matemática para la definición de unidades cuando uno hace el cálculo de ciertas variables. Por ejemplo, si yo les digo voy a medir velocidad, ¿quién se acuerda cómo es la fórmula matemática de velocidad? ¿Cómo calculo velocidad? ¿Quién se acuerda? Distancia Tiempo. sobre La velocidad se tiempo. calcula dividiendo la distancia. Eso, muy bien. Distancia sobre tiempo. Entonces, si yo le quiero hacer un análisis dimensional, es decir, esto para qué me sirve y esto porque lo traje aquí, debo colocar el análisis dimensional, se hace con unas corchetes cuadrados y utilizando precisamente la dimensión de cada una de ellas. Entonces, si voy a utilizar longitud, voy a utilizar la L mayúscula. Si voy a utilizar tiempo, voy a utilizar la T mayúscula. Pero esto se llama análisis dimensional. Análisis dimensional. ¿Sí? Esto me permite verificar, dimensional, verificar que las unidades con las que estoy trabajando están correctas. Entonces, para velocidad, la relación L sobre T es correcta porque me estaría dando la dimensión de metro sobre segundo, que es la unidad para esa variable. ¿Sí? Esto pues es un análisis un poquito más sofisticado de lo que uno aprendió en el bachillerato. No se hace en general. Eso se hace casi cuando uno tiene que hacer cálculos para publicaciones, ahí lo hace pues para verificar que las unidades estén correctas. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, digamos, hace mucho tiempo hubo una gran confusión con las medidas y las unidades. Por ejemplo, en tiempos remotos, el rey podía decir, no, pues es que vamos a tomar mi pie como la longitud para medir longitudes. Entonces, si el señor tenía un pie grande y tenía, no sé, 50 centímetros de longitud del pie, entonces él dijo, un pie va a valer 50 centímetros en tiempos remotos. Pero
resulta que se murió el rey y el que vino era de 52 centímetros. Entonces, no podía estandarizarse una medida del pie como una medida universal para todo el mundo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo lo que les mencionaba anteriormente de tener unos patrones de medida en la longitud, pues una barra de un metal preciso que no se fuera a deformar, o en el caso del kilogramo, otro metal que me diera la masa exacta de kilogramo. Eso se llamó el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, como les decía, en Inglaterra, que es donde sale toda esta teoría de estandarizar en una sola parte todas las unidades internacionales. Entonces a eso se le llamó el Sistema Internacional de Unidades, que se le denota por sus unidades como Sistema Internacional SI, se le llama, o sea, uno siempre dice en física, con el Sistema Internacional de Unidades, sí, el SI. ¿Cuáles son ese Sistema Internacional de Unidades? Entonces vamos a tener el metro, o sea, si hablamos de metro, no de centímetro, ¿no? Porque también tenemos centímetros, decámetros. Si hablamos solamente de metro, de kilogramo, de segundo, amperio, Kelvin, candela, estamos hablando de el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Vamos bien con este Sistema Internacional de Unidades? Sí, doctora, lo profe. que de pronto me gustaría preguntarle Ujú. es la referencia a candela, o sea, no sé, primera vez que escucho candela. Ya. Una vela tiene una luminosidad determinada e incluso a veces uno ve unos colores en la vela. Hay algunos azules, hay unos rojos, hay diferentes tonalidades en la vela, ¿no? Esas tonalidades me dan diferentes valores de luminosidad. Esto se llama luminosidad. Por ejemplo, pues ahora casi no utilizamos velas, entonces en un bombillo. Pero pues uno en una vela puede mirar las tonalidades, pues el bombillo tiene ya una resistencia interna de tungsteno y él ya entrega un bataje específico. Pero si nosotros lo midiéramos con un medidor de luminosidad, él nos va a dar unas medidas de luminosidad en candela. ¿Otra pregunta? ¿Hay? No, profe, yo quería como hacer un aporte con respecto a lo del Sistema Nacional de Unidades. Pues en el caso de kilogramos, también se utilizan esos patrones para calibrar los instrumentos de medición, ¿no? Que es muy importante, en ejemplo, las grameras. Se utilizan Exactamente. eso para poder, pues, tener como una referencia y poder calibrar los equipos. Sí, exactamente. En las balanzas, los que han trabajado con las balanzas, vienen el patrón exacto de calibración y es un conjunto de pesitas que tienen diferentes valores, ¿no? 1 gramo, 10 gramos y esas se tienen que coger con pinzas para que no las vaya a dañar, porque si ya las tocó con la mano ya se dañó ese patrón de calibración. Ujú. Muchas gracias por el aporte, muy bien. Muy bien. Mire que la física nos rodea y es muy bonita, ¿no? Por eso, pues conocerla se hace tan importante. De ese sistema de unidades al que yo me refería anteriormente, el que acabamos de ver, de metro, kilogramo, segundo, amperio, se denota en general como el sistema MKS, en general porque ustedes ya vieron que tiene amperio, Kelvin y candela, ¿no? Hay otras, pues también, del sistema internacional. ¿Por qué?
porque corresponden a las unidades de las magnitudes fundamentales, ¿no? Que son longitud, masa y tiempo en sus unidades, que sería el metro, para masa el kilogramo, y para tiempo el segundo. Entonces, cuando yo les diga, jovencitos, me hacen el favor y me calculan esa velocidad, les tienen que dar en el sistema MKS. Entonces, ¿qué unidades me tienen que dar aquí? Metro por ¿Tiempo segundo. sobre segundo? Unidades, Metros sobre ya segundo. M, metros con las unidades, ajá, metros sobre segundo. Pero también hay el CGS, que de acuerdo a longitud, masa y tiempo, se correspondería a qué. ¿Quién se le ocurre? Longitud. Longitud, Sí, pero la unidad, Centímetro. 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 Masa, Gramos. gramo, Segundo. gramo. Ajá, y segundo no cambia, segundo es tiempo. para ambos segundos, ¿ve? Para ambos sistemas MKS y CGS. Entonces, una velocidad en CGS, ¿cómo daría? 5 Centímetros sobre segundo. súper, muy bien. Centímetros Esa, por segundo. ajá, exactamente. Entonces, eso es lo que ustedes van a aprender a identificar. Si me están solicitando en MKS o si me están solicitando las unidades en CGS. Importante en física, en los laboratorios que vamos a trabajar y en las tareas las respuestas que ustedes vayan a dar. Importante. Eso les sirve para cambio de unidades también, ¿no? Las magnitudes derivadas son aquellas que parten de operaciones matemáticas con las fundamentales. Ya he venido haciendo ejemplos de ellas. Uno de los ejemplos de ellas, pues ya lo vimos, de las magnitudes fundamentales. Una de ellas, pues, fue la velocidad, en la cual tomamos la distancia, o sea, una magnitud fundamental, y lo dividimos entre tiempo. Y lo hicimos a través de una división. Entonces, la velocidad, a ver si por aquí la tengo, no aparece, porque es muy utilizada. Casi no utilizamos, por ejemplo, frecuencia, pero es una derivada, porque la frecuencia es el tiempo en dar una vuelta por ejemplo, en movimiento circular uniforme. Fuerza, que es masa por aceleración, es la multiplicación de una fundamental de la masa por la aceleración. ¿Quién es la aceleración? La aceleración es velocidad sobre tiempo. Entonces son operaciones matemáticas: presión, fuerza sobre área, trabajo y energía, potencia, carga eléctrica, potencial eléctrico. Bueno, todas las derivadas corresponden a operaciones matemáticas de las magnitudes fundamentales, y con ellas se obtienen estas derivadas. Ellas tienen una unidad y un símbolo, lo mismo, Hertz, pero debe respetarse si es mayúscula y minúscula. Por ejemplo, aquí es H mayúscula, Z minúscula. El Newton lo vamos a utilizar, Pascal también, Joule también, Watt. Coulomb no tanto, voltio tampoco, Siemens tampoco. Actividad radiactiva. El Becquerel no lo vamos a usar. Flujo magnético Tesla, no. De aquí para abajo es importante que ustedes las tengan, pero así como conocimiento general, pero las primeritas son las que vamos a trabajar casi hasta aquí, esta potencia, son las que trabajaremos.
En esta física general, en las que les correspondan más adelante, son las que van a estudiar de ahí para abajo. En la conversión de unidades, que es otro de los puntos de la tarea número 2, es importante que ustedes conozcan que hay unos múltiplos y unos submúltiplos con los que van a trabajar. Esos múltiplos permiten en notación científica, esto lo habló bastante la profesora en la web que ella hizo, la directora. Esto es para notación científica. Hablamos de notación científica cuando esos valores que son muy grandotes los colocamos en potencias de 10. 10 a la 1 pues es 10, ¿no? Y corresponde al prefijo deca, el símbolo de A. 10 a la 2 sería 100. Se llama hecto. Su símbolo es H. 10 a la 3 es 1000. O sea, este 3 me está indicando el número de ceros a la derecha. Kilo, por ejemplo, kilogramo. Entonces yo puedo decir, tengo 5 kilogramos. Entonces esto significa 5 por 10 a la 3 gramos. O sea, 5000 gramos, ¿no? Para no decir 5000 gramos, digo 5 kilogramos. O en notación científica, 5 por 10 a la 3 gramos. Y así sucesivamente, estos prefijos le van a servir a usted para hacer más corta este valor y no dejar algo muy extenso. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En los submúltiplos también están, pero en los negativos. O sea, esto me significa 0,1. Se llama décimo. Para 10 a la menos 2 sería 0,01, que sería céntimo. 10 a la menos 3, 0,001, ¿no? Sería mili. Y así sucesivamente vamos a tener los negativos, de manera que, por ejemplo, usted quiera decir, tengo 5 milisegundos. Pues eso es 5 por 10 a la menos 3 segundos. Es decir, 0.123 segundos. Entonces, para no decir 0.005 segundos, usted dice 5 milisegundos. Este 10 a la menos 3, que es mili, lo convirtió en milisegundos. ¿Pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno, muy bien. Gracias por la alimentación. Algunos ejemplos que en física, ¿por qué se decidió tomar esa decisión de utilizar esos prefijos y sufijos? Precisamente porque el universo es tan grande y tan a la vez tan chiquito, porque tenemos a nivel atómico aquí está en kilogramos, aquí está la masa de un electrón. Imagínense, 10 a la menos 30 kilogramos. 30 incluso no está aquí, 10 a la menos 30 no tiene un valor de prefijo conocido, ¿no? Llega hasta menos 24, que se llama adopto. De pronto puede estar por ahí el nombre, en el momento no lo conozco. La acumulación, por ejemplo, este es un núcleo porque tiene sus protones y neutrones y está más o menos en este tamaño. De ahí puede seguir aquí como con una molécula, no es claro la imagen, pero puede ser una molécula de mayor tamaño. Está aquí el rango de masa de los humanos, ¿no? O sea, nosotros estamos
en los kilogramos. Ya mire, la flecha se va haciendo un poco más hacia la derecha. El peso o la masa de una montaña, ya estamos en 10 a la 10 kilogramos. De la Tierra, 10 a la 20 kilogramos, un poquito más hacia la derecha. De una Vía Láctea, estamos en 10 a la 40 kilogramos, y ya esto es como, no sé, una acumulación de muchos sistemas estelares de 10 a la 50 kilogramos. Esto pues a nivel de masa, ¿no? En longitudes, mire, acá tenemos el universo visible, 10 a la 30 metros, cúmulo de galaxias, 10 a la 25, galaxia espiral MG74, 10 a la 20, un año luz, 10 a la 15 metros, la Tierra, 10 a la 10 metros, una ciudad, 10 a la 5 metros, un ser humano está en los metros, la célula, 10 a la menos 5 metros, el átomo, 10 a la menos 10 metros, el núcleo atómico, 10 a la menos 15, y otras medidas más. Estas son en longitud, ¿no? La de abajo era para masa, esta es en la de arriba en longitud. Son ejemplos, ¿no? Ejemplos Profe. Ujú. Estaba por acá buscando lo del día a la menos 30. Ajá. Dice que lo agregaron al SI en el 2022 y el prefijo es keto. Entonces, por ¿Keto? ejemplo, un ketogramo de keto. ¿Keto? CTO. Ah. ¿Y con Q? Sí, señora. Con Q, E, Ya lo mando aquí al chat. Q, E, T, O, así. Ketogramo. Sí, señora. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, el keto, que nos ayudó, bueno, de pronto cine, a encontrar, ¿cómo es tu nombre? Andrés David, profe. 10 a la menos 30, ¿no? Diez a la menos 30 es el prefijo keto. Muchas gracias por su aporte. Muy bien, súper. Bueno, entonces, ahorita sí entramos a los vectores, lo que alguien me decía por ahí. Vamos a dar un poquito de contexto de las clases de vectores, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, pero pues estudiamos tanto los vectores, pero esos vectores, ¿cómo son? ¿De dónde vienen? No sé. Entonces, hay unos vectores que son fijos, en los cuales ellos tienen un punto de aplicación y un punto de finalización, ¿no? Un vector fijo, pero pueden haber vectores libres en los cuales ese punto de aplicación inicial no lo tiene. O aquellos que son deslizantes, esta es una propiedad realmente. Los vectores, usted puede llegar y decir en el plano cartesiano, ese vector lo voy a deslizar a lo largo de esta dirección, en una dirección, no sé, de 60 grados, y tienen esa propiedad de deslizarse. Los vectores de magnitud 1 son aquellos que en el plano cartesiano toman la magnitud de una unidad. A eso se le llama un vector unitario. O sea, su magnitud es 1. Esos son los unitarios. El vector nulo, pues, sería un punto, porque no tiene magnitud 0. Y aquellos que son paralelos son vectores que tienen el punto de aplicación similar, magnitud y dirección similar, pero están de manera paralela, ¿no? Están como en la misma dirección y sentido. Esos son los paralelos. Para definir un vector necesitamos darle un nombre, primero que todo.
Ese nombre es una notación matemática específica que lo vamos a hacer a través. Podemos subrayar muy bien uno de sus lados y decir, este es el vector B, o le podemos colocar a ese vector una flechita arriba y eso me indicaría que es un vector. Esa es la notación matemática y es el nombre que le vamos a dar al vector. Además de eso, para ser vector, tiene que tener el punto de aplicación, el sentido me lo da la flecha, el sentido me lo da la flecha, el módulo o magnitud es cuánto numéricamente mide, o sea, en números, es un número. El módulo se llama o magnitud, es un número, es decir, el 5, por ejemplo, 5 metros sobre segundo que hablábamos de la velocidad. Y la dirección corresponde al valor del ángulo que proyectado sobre el eje X, por ejemplo, aquí puede ser 60 grados. Esa es la dirección del vector. Entonces, para hacer un vector, el vector necesita de la magnitud, dirección y sentido más las otras cositas que les he dicho. Pero sentido. Pero debe cumplir fundamentalmente con estas tres características del vector. Magnitud, dirección y sentido. Y con eso ya tengo un vector. Entonces, lo vamos a tener en cuenta para cuando hablemos de vectores y sobre todo cuando hagan su tarea. ¿Perfecto? ¿Vamos bien? Sí, Esto señora, pues espero. bueno, esta pues es la que ya he explicado, sino como más despejadito. Vamos a hacer operaciones con vectores. Las operaciones con los vectores, hay diferentes métodos, ¿no? Ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste. Esto lo aprendimos también en bachillerato. Entonces tenemos aquí este vector, ¿no? Desde este rojito, desde este punto de aplicación inicial. Aquí puede colocar mi plano cartesiano y decir aquí es 0. A este le hemos llamado el vector B. Y al azul, desde la cabeza del vector B, lancé mi vector A. Y la respuesta de esa suma, esta es la respuesta de la suma, ¿no? Una R de una respuesta es otro vector que se hizo a través del método del triángulo. ¿Qué utilizó usted en el método del triángulo? Le dice que a la cabeza del vector inicial lo unió con la cola del segundo vector, ¿no? La cabeza, cola, lo unió seguidamente. Y el vector respuesta es aquel que me une ese punto inicial hasta el punto final del otro vector. Esa es la respuesta de esa suma de esos dos vectores. ¿Hay alguna inquietud con respecto a este caso? Se parece al teorema de Pitágoras. Se parece, pero no es porque si recordamos lo que pasó hace 8 días en el CIPAS, lo que aprendimos hace 8 días es que cuando hablamos de Pitágoras, hablamos siempre de un triángulo rectángulo. Si ustedes recuerdan lo que les hablé, ese triángulo siempre tiene que tener
un ángulo rectángulo. Y Sí. si tú miras aquí, este ángulo no es rectángulo, este tampoco y este tampoco. Entonces, no es tanto Pitágoras. ¿Sí lo vemos? Sí, profe, porque pues una de las condiciones es que siempre va a haber un ángulo de 90 grados para que sea el teorema de Pitágoras. Sí, ahí está claro. Exactamente. Ajá. Entonces, Pitágoras no. Vamos a resolver la suma de triángulos, de vectores, perdón, a través del método del triángulo o el método del paralelogramo. Entonces, en el método del paralelogramo, que es el que ustedes están utilizando ¿cómo es que se llama el software que tienen que utilizar? Deltamat, Y el ¿no? TAMAP. Profe, Ajá, una consulta ahí, que pues yo he alzado la mano. La verdad, yo voy por allí, por los vectores y las magnitudes, pero dirección pero ¿será que usted puede hacer uno con sí, yo relacionado los así como tengo. está en del TAMAP? Tengo los ejemplos más adelante, pero creo que no voy a alcanzar. Si me permiten, termino aquí y nos vamos a los ejemplos. Entonces, con el vector A, lo que yo hago es que todo este vector A, los vectores tienen la propiedad de traslación. Entonces, lo voy a trasladar acá también. Lo puedo hacer. Y este vector B también lo voy a trasladar tal cual, con la dirección sentido magnitud tal cual arriba. Entonces formo un paralelogramo y la respuesta de esa suma es toda esta longitud que me une el origen y el punto final, el inicio y el fin de ese paralelogramo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes hacen en Deltamat. Este pues es más o menos lo que ustedes están haciendo en Deltamat. A partir de mi vector A, tal cual como lo tengo, en esta dirección, luego tomo AB, pero yo puedo tomar AB, por ejemplo, a partir de, primero le sumo C, por ejemplo, C es este es A, y luego sumo C, y luego sumo B, ¿sí? ¿Quién es la respuesta? La respuesta va a ser siempre la misma, la suma de A más B más C. Es la misma. El orden en que ustedes tomen los vectores no va a alterar el resultado, porque la suma tiene la propiedad conmutativa, ¿no? En este caso se puede conmutar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo de Deltamat para ver cómo es que ustedes deben hacer sumas tanto matemáticamente como gráficamente. Bueno, gráficamente ya lo expliqué. Aquí está hecho en GeoGebra, pero a ustedes le dan los vectores con las siguientes direcciones, ¿no? En X, en el eje X y en el eje Y. Entonces le dicen -8, -1. -8 en X sería este, ¿no? Recordemos que este es nuestro eje X. Las negativas hacia acá y -1 en Y me daría este punto, ¿cierto? Ese sería mi primer vector que corresponde a este que le hemos llamado aquí como A. Todo este es A. Acá, bueno, también dice A minúscula. B es 2,2. 2,2 es este, aquí lo coloqué de una vez porque tiene 2 hacia la derecha, 1 y 2. O sea, coloco ahorita mi plano cartesiano aquí. 2 hacia la derecha y 2, aquí sería 1 y aquí 2 hacia el eje Y, ¿no? Que sería este vector. Lo estoy haciendo aquí porque uno, la cabeza con la cola seguidamente, o sea, estoy haciendo como el método del triángulo. Luego me dice 2 en X y -5 en Y. Claro, ustedes lo pueden hacer fácilmente en el software que les dan, porque esos vectores los pueden trasladar fácilmente. El 2
Y menos 5 es este que aparece aquí. Entonces tengo 2 hacia la derecha, 1 y 2, y menos 5 hacia abajo. Aquí va menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Este sería para el C. Todo este vector aquí sería el C. Y luego el D, que es 4,7 en Y, ¿no? 4, entonces voy a tomar que este es mi plano cartesiano, cuento hacia acá, 1, 2, 3, 4. Aquí solamente lo hago para manera explicativa, pero ustedes los pueden trasladar allá fácilmente. Ahorita lo vemos cómo se hace allá. 7 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Este corresponde al D. Y la respuesta es todo lo que me une desde el origen, desde el inicio hasta el fin. Esa es mi respuesta. O sea, esta W es la respuesta de toda esa sumatoria de todos esos vectores. Esto es fácil verlo en el software de Deltamat. Ahorita lo revisamos. Pero matemáticamente, ¿cómo lo hacen? Matemáticamente, ustedes deben sumar todas las X y Y de manera, todas las X, es decir, todas las X las voy a sumar ordenada y todas las Y las voy a sumar. Matemáticamente, tal cual como se suma y se resta. O sea, usted dice, menos 8, menos 2, ¿cuánto les da? Menos 8 más 2, perdón. Menos 6. Menos 6. Menos 6 más 2, Menos 6. Menos 4. menos 4 Menos más 4. 4, 0. da 0. Muy bien. En Y tengo menos 1 más 2, 1. 1 positivo. 1 menos 5, Menos 4. menos 4. Menos 4 más 7, 3. 3 positivo. 3 positivo. Ajá, entonces eso fue lo que me dio aquí. En 0 del X y 1, 2 y 3. Ese es el vector respuesta. ¿Alguna pregunta? Pero en la aplicación del TAMAT, o sea, no vale solo con colocar la coordenada del vector, sino que también hay que hacer como todas las figuras en el plan. ¿Cómo no te entiendo? O sea, Es que yo yo creo que, en uno de los ejercicios que intenté hacer, pues hice la sumatoria de las coordenadas, tal cual como lo hicimos aquí. Pero cuando le di validar respuesta, me dijo como que estaba incorrecta. Yo vi que estaba en la parte superior como el plano opcional, a colocar simplemente la respuesta de la coordenada de la sumatoria. O sea, no había que hacer esta parte gráfica. Sí, por eso le pregunto, o sea, hay que sí o sí hacer la parte gráfica también para poder de que la Sí, respuesta quede correcta. sí. Voy a buscar si tengo aquí del tomate a la mano. Del tomate. Teacher, muy buenos días, compañeros. Sí, buenos días. Ajá. Yo tengo una duda. Ujú. En el punto, si según la guía, esos puntos, nosotros ponemos los puntos, o digamos, porque no me dice, digamos, la pregunta no me orienta, digamos, no me dice qué punto debo, digamos, graficar en el software, o no, no he entendido la guía.
¿Sí me hago entender? En la guía. Ok, ya lo vamos a ver. Por favor, gracias. Aquí está lo que he ido haciendo. Entonces, la primera de adición, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. O bueno, aquí usted, lo que usted tiene que hacer para hacer su respuesta es, usted utiliza método del paralelogramo en general aquí, que es trasladar este vector aquí, ¿sí? Y este ya no lo puede mover, la respuesta ya la coloca incluso, usted solamente traslada el primero. La respuesta sería ¿cuál? Todo esto, ¿cierto? Todo esto. Usted gráficamente incluso lo puede ver ahí. ¿Sí o no? Sí, ahí sería menos Gráficamente, 4,6 la respuesta. exacto, mire, menos 4 y 6, sin necesidad incluso de hacer la suma, porque aquí menos 1 menos 3 le da menos 4. Coloco menos 4. Y aquí 3 más 3, 6. Y le da submit, someter su pregunta y le dice correcto. Y él mismo Ok, lo hace listo. ahora Pues sí, me faltó fue eso. automáticamente. Exacto, sí, es mover ese vector, el otro vector. ¿Cierto? Voy a darles 5 minuticos. Yo tengo otra reunión ahorita que estamos convocados todos los docentes, pero voy a explicarles un poquito más porque yo sí he visto que han tenido como muchas dudas sobre esto, pero yo me conecto a esa reunión por acá y la dejo mientras que la busco. Mire que ahí está haciendo la respuesta, ¿no? Otra pregunta que tengo antes de que continúe. Ujú. Todo lo que uno Se haga en esta plataforma puede solo hacer hasta 2 intentos. vuelve a preguntar porque O se esto te simplemente es escuchó. una plataforma para practicar. No, sí tiene 2 Ok, intentos, ahí me tiene escucha mejor. dos, ahorita sí. Preguntaba sobre los intentos, ¿no? Ok. Sí, le preguntaba que si lo que hacemos en esta plataforma del TAMAD tiene una calificación o simplemente esto es para practicar, Tiene calificación, entendiendo pues por el momentos que... Ok, tiene calificación. Entonces, es importante que lo hagan primero los ejemplos. Primero los ejemplos y luego sí ya, porque es calificable. Profe, una Sí es pregunta, calificable. Ujú. donde dice magnitudes, direcciones, from, o sea, de abajo hacia arriba, o sea, ahí está, pero no con números, sino con grados. Esa. ¿Esta? Sí, señora. Ahí, ¿cómo sería? Sí. Yo la Hallar el tengo coseno y el seno. yo la tengo explicada acá espéreme, yo busco esa reunión porque es que a nosotros también nos califican las asistencias y tengo que conectarme. Espérame un momentico, no encuentro esa reunión. Donde le dan los grados, compañero, en ese ejercicio también les da una magnitud. Con esa magnitud y los grados, usted usando el coseno y el seno, allá tanto el X como el Y. Sí, yo lo explico. Sí, ya entiendo lo de la magnitud, hago la fórmula, pero es que no entiendo porque me dice que empiece desde cero, pero no me da, no sé cómo poder hacerlo. Pues, veamos.
Haces arrastrando desde el origen, pero ese ya es gráficamente. Simplemente te guías por la flecha que te esté dando los grados que te pide el ejercicio. Y Sí, jalarlo como... aquí es nuevamente el método del paralelogramo, pero entonces debes primero hacer todos los cálculos, los haces en un cuaderno, ¿no? Ya lo voy a explicar acá. Permítanme, vuelvo a la presentación. Bueno, esta fue la de... Ahora, cuando hay que multiplicar, es hacer la multiplicación tal cual, ¿no? O sea, tomen la calculadora y a -6 le multiplican -1.5. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? Es solamente hacer la operación. ¿Cuánto les da? Instructora, era -6 por -8, ¿cierto? -6 por -1.5. Y tienen que respetar los signos. ¿Cuánto les da? -9. 9, ahí me da 9 positivo. 9 positivo. Y -8 por -1.5. -8 por -1.5. 12 positivo. 12 positivo. 12 positivo. Exactamente. Entonces, ya les muestro. Ya les muestro esa cosa. Un momento. Que tengo que escanear el código QR, eso es con código QR. Ya lo encontré. Gestión académica para el desarrollo del componente. Bueno, listo. Ok, entonces... Voy a hacerlo rápidamente porque, como les digo, estoy ahorita, tengo que participar en esa... Bueno, listo, 9,12. Entonces, eso me da un nuevo vector. ¿Cuál es ese nuevo vector? Este grande, este vector que he llamado aquí B, desde aquí es de punto inicio hasta acá, hasta el punto C. ¿Con qué valores? Con valores 9,12. Esos son los de multiplicación. Los de, bueno, este sigue siendo multiplicación. Este es también multiplicación. Magnitud y dirección. Entonces, ahorita vamos con el de magnitud y dirección. Para magnitud y dirección, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Un momento, ¿me ayudan? El compañero Entonces, Daniel. mire, para magnitud y dirección, magnitud y dirección. Esta. Entonces, en magnitud y dirección, primero hacemos todos los cálculos los vamos a hacer aquí. Entonces, tomamos primero el vector que me dan inicialmente es, acá lo tengo, -5, -1. Tengo yo aquí mi vector
en X menos 5 y en Y menos 1. Y ese se dirige hacia menos 8,0, que es esto. Menos 5 menos 1 es esto. Este es el inicial. Y luego menos 8 hacia 0. Menos 8 a 0. Es este, el W. Son los dos vectores. Cojo cabeza cola. La magnitud se calcula es similar a lo que se hacía en Pitágoras, pero teniendo en cuenta que no es Pitágoras, ¿no? Se denota así como B entre 2 barras, la raíz cuadrada de la suma, ¿no? Porque primero tengo que hacer la suma. Menos 8, menos 5, menos 8. Tomo el final, el vector final. Vector final. Menos 8 es el vector final en X, menos, como es una resta, menos 5. Menos por menos da más. Entonces aquí tengo menos 8 más 5. ¿Cuánto da? Menos 8 más 5, ¿cuánto da? 3 positivo, negativo. Menos 3. Ajá. Menos 3. Tomo el final en Y, el vector final en X y ahora en Y. En Y, vector final en Y, que sería 0 menos el vector inicial en Y menos 1. Menos por menos da más. Entonces esto me da 0 más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. 1 positivo. ¿Sí? Entonces el vector que me da es este. Menos 3. Menos 3 en X, que sería este. Menos 1, menos 2, menos 3. Y 1 en Y, ¿no? Que sería este 1 de aquí. Este es el vector resultante. Y lo que tiene que colocarlo es trasladarlo hacia el origen. Ahorita lo vemos cómo lo hacemos allá en el delta mat. Entonces, ese es el final. Este es el vector final. Vector final. A este le saco la magnitud. ¿Cómo le saco la magnitud de ese vector? Entonces ya les dije, esa magnitud es la raíz cuadrada del primero de X al cuadrado más el segundo al cuadrado. Recuerden que todo número elevado al negativo elevado al cuadrado da positivo. Entonces, 3 elevado al cuadrado da 9, ¿cierto? Más 1 elevado al cuadrado da 1. Entonces, esto me da la magnitud de raíz de 10. Esa es la magnitud. Y la dirección es utilizando tangente inversa. No es la tangente, sino es la tangente inversa. Este menos significa tangente inversa. ¿Para qué? En la calcula tangente inversa. Con ese menos 1 significa tangente inversa. Que es tomar lo que yo tengo en Y sobre lo que tengo en X también. Es decir, lo que tengo en B sobre A. Con eso calculo el ángulo. ¿Quién es lo que tengo en B o lo que tengo en Y? Era ese 1, ¿no? Entonces yo le digo tangente inversa de este que es Y, este es X, o le puede llamar a este B y a este A. Ahí le han llamado B y A. 1 sobre 3, sin el cuadrado, ¿no? Y ahora sí, en su calculadora, esto les da el ángulo θ. En su calculadora van a buscar
El inverso se saca con el shift y la tangente. Si ustedes miran, los que tengan la calculadora, el shift y la tangente y tan me da Doctora, tangente inversa. profe, una pregunta. Consulta, Sí. ¿por qué ponemos el 3 sin el signo? Para allá iba, porque está negativo, ¿no? Y acá se puso positivo, la misma pregunta tenía. No, igual también lo puede colocar con el signo. 18 grados. Le va a dar en otro cuadrante, ¿no? Porque ahí me da los 18 grados. Pero usted puede colocar con el signo 1 dividido y Pues tiene nos que colocar. daría menos 18 grados. Ajá. Ah, no, da el mismo cuadrante, no, pero negativo, ¿no? Le da negativo, le da en la otra dirección. ¿Eso interfiere para las respuestas en el delta-mat? En el deltamat. Pero mira que este es un ejemplo precisamente de deltamat, ¿no? Yo lo tomé el ejemplo de deltamat. Pues mira que no, o sea, ni siquiera lo están considerando aquí el negativo, ¿no? Y le da 18 grados positivo. Lo que me está diciendo simplemente que es un vector que está en el segundo cuadrante. Entonces, ese es lo que les daba acá. Este vector está en el segundo cuadrante. Se llama este primer cuadrante, Una pregunta. segundo Qué pena. cuadrante. Al Porque hacer la tiene tangente dirección inversa, negativa, ¿no? O sea, realmente, disculpa un momentico. Realmente esta era la dirección. Sí, es importante dejarlo porque le da la dirección. Le dice es un vector que está en el segundo cuadrante. Hasta aquí hay menos 18 grados. Pero usted no puede tomar este como su valor del ángulo de la dirección porque usted siempre lo debe hacer con el eje positivo. Entonces tiene que tomar este. Entonces para eso usted toma los 180 grados menos los 18 grados. ¿Cuánto le da? 162. 162. Entonces realmente el ángulo de ese vector es este con respecto al eje positivo, es este 162. Entonces, mire que sí afecta 160. Es mejor que tengan 162 grados. Es mejor que tengan con signo y todo para que les dé el cuadrante. Solamente tener en Profe, cuenta. una pregunta. El cuadrante Sí, también nos dan las componentes del vector, por decirlo así. Como estamos en R2 y tenemos X negativo y Y positivo, podemos decir que estamos en el segundo cuadrante. sí, sí. Sí, porque les daba menos 3, 1, ¿no? Positivo. Menos 3, 1 positivo. Claro, esto es X, Y. Eso es segundo cuadrante, o sea, menos 3 por la X. ¿Sí? Entonces, mejor manejarlo con los signos. Mejor manejarlo con los signos. Sí, hagamos el último ejemplo porque, como les digo, tengo que entrar acá. Tenemos este vector, Profe, qué pena, antes de seguir te puedo hacer una pequeña pregunta. Lo que pasa es que yo ¿sí? estaba esperando este CIPAS como para empezar a desarrollar las actividades. No había tenido la oportunidad de mirar. Sí creé el usuario, ingresé al Deltagrama, pero no he desarrollado las actividades. Entonces, para quedar Ujú. claros, para la tarea 2 simplemente es desarrollar todos esos puntos que me piden el Deltagrama en las actividades. ¿Con eso yo cumplo la tarea 2 o hay que hacer algo más? Porque pues también estoy revisando en el foro. En otras materias uno pone un número, aquí veo que no, que simplemente hasta ahora es solamente la plataforma. ¿Hay que hacer algo más para poder cumplir con esa tarea 2? Sí, sí, hay como 5 puntos, ¿no? Todavía nos falta, o sea, tienen que hacer todo lo del TAMAT, más lo de magnitudes, más lo de una conversión de unidades, más lo de movimiento rectilíneo. Y todo eso es para ahorita el 12 que cierra, el 12 de marzo. Sí, señor. Ajá.
¿Y los otros puntos también se traen en plataforma o eso sí ya hay que entregar No, un tipo de hay trabajo? uno que sí, el de movimiento rectilíneo. Eso de pronto ya lo vemos dentro de 8. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí en este caso, cuando ustedes están en delta mat, le dan el vector con magnitud 2 y 190. El vector B tiene una magnitud de 6 y una dirección de 265. Encuentre la magnitud y dirección de esa suma. Escriba la suma U más B en la magnitud y en la dirección con la magnitud redondeada a la décima más próxima y la dirección redondeada al grado más próximo, ¿no? Entonces, eso es redondeo. Eso es redondeo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿cómo calculamos la dirección y magnitud de estos vectores dados? Entonces, para el vector U, me dicen, quiero que aprendan una cosita, que es cómo sacar ese valor de la magnitud también de manera componente rectangular. Eso se llama componente rectangular. Entonces, vamos a definir, lo voy a colocar por acá. Cuando usted tiene un vector, lo voy a hacer aquí sencillo, es como vamos a hacer ese vector. Digamos, usted tiene este vector. Ese vector usted lo puede prolongar, trasladar, recuerde, hacia su componente en X. Digamos, este se llama vector B. Y esa sería la componente en X y todo este se llama BY. ¿Sí? ¿Cómo se calculan esas componentes? Entonces, vamos a ir, creo que esto lo expliqué hace 8 días, ¿no? Con coseno y seno del ángulo teta. A ver, ustedes me lo tienen que decir porque ya lo expliqué. Coseno de teta, ¿cómo lo defino? Si no, tienen que mirar la grabación que hice hace 8 días. ¿Cómo calculo coseno de teta en este caso? Cateto ¿Cómo se...? adyacente sobre hipotenusa. X sobre B. Eso, ajá, Bx sobre B. Entonces, si yo quiero calcular quién es Bx, es decir, mi componente, porque este vector aquí es una componente en Bx y en By, entonces quiero calcular Bx. Bx es, esta B pasa a multiplicar este coseno, B coseno de teta. Y si quiero calcular By, lo hago con seno de teta. ¿Cómo lo hago con seno de teta? BY sobre B. Ajá, By sobre B. Entonces, By, ¿cómo lo calculo? Este lo multiplico con seno, ¿no? Entonces, B, seno de teta. Entonces, quiere decir que esas componentes en X y en Y que tengo aquí son realmente Bx, que es B, coseno de teta, sería mi componente Bx, coma, By sería B, seno de teta. Ay, tengo que entrar a hacer unos ejercicios, muchachos. Tengo que dejar el CIPAS hasta ahí. Entonces, esto es lo que ustedes tienen aquí. Como se halla, el vector B es la magnitud coseno del ángulo y seno B, seno del ángulo. ¿Sí?
Eso es como se halla ese vector U. Y lo mismo para el vector B. Vamos a dejar hasta ahí y dentro de 8 continuamos. Cualquier inquietud adicionalmente lo vamos a ver por el Teams. ¿Listo, muchachos? Tutora, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Listo, tutora, muchas Bueno, gracias. Gracias. con todo gusto, me disculpan, pero tengo que entrar a la reunión. Vale, hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta Tutora, luego. qué pena Luego, con una gracias. consulta. Luego, profe, gracias. Sí, rápidamente dime. Para los aportes del grupo, del foro, perdón, que también son calificables, ¿cuántos aportes debemos hacer? Mínimo 1. Ok, vale. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.